Amén. Abramos, hermanos, la palabra del Señor en el libro del Éxodo. Busquemos el capítulo número 37. Recuerde que los días miércoles estamos estudiando el libro de Éxodo y es un estudio que vamos desarrollando versículo a versículo, y así es como hemos llegado hasta el capítulo 37, el cual iniciamos en la última oportunidad, y hoy vamos a leer el siguiente pasaje que continúa en este capítulo. El libro del Éxodo, capítulo 37, versículo número 10 en adelante, nos dice: Bezaleel hizo la mesa de madera de acacia de 90 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. La recubrió de oro puro y le puso en derredor una moldura de oro. También le hizo un reborde de 20 centímetros de ancho, y alrededor del reborde le puso una moldura de oro. Fundió 4 anillos de oro para la mesa y se los sujetó a las 4 esquinas donde iban las 4 patas. Los anillos fueron colocados cerca del reborde para pasar por ellos las varas empleadas para transportar la mesa. Esas varas eran de madera de acacia y estaban recubiertas de oro. Los utensilios para la mesa y sus platos, bandejas, tazones y jarras para derramar las ofrendas de libación, los hizo de oro puro. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Nos encontramos en la sección de el libro del Éxodo donde se nos está describiendo la manera en que Bezaleel y los otros artífices o los artesanos de oro, piedras preciosas, lana, lino, estaban realizando la elaboración de la tienda del tabernáculo. Ahora estamos viendo los muebles y posteriormente veremos también que van a confeccionar las vestiduras sacerdotales. Es una narración detallada de cómo ellos van elaborando cada uno de estos elementos de acuerdo a las instrucciones que Moisés había recibido cuando había subido la primera vez al monte de Dios, o monte Sinaí, o monte Horeb, que son los diferentes nombres que recibe. Y en este capítulo 37, de manera específica, lo que encontramos es la construcción de los muebles que se habrían de utilizar en el santuario de Dios, en el tabernáculo. En la última ocasión vimos las dimensiones y los materiales y la hechura que tenía el arca del pacto, que era el elemento central del santuario porque representaba la presencia de Dios. Y ahora vemos que se nos da la descripción de la mesa que, de acuerdo a las instrucciones, y lo veremos más adelante también, será colocada en el lugar santo, exactamente frente al candelabro, a la lámpara de 7 luces. Es decir, la mesa
estará ubicada en el lugar más interno, y por eso se llama el lugar santo, donde los sacerdotes podían ministrar. Es decir, que la mesa representaba un elemento importante del culto que se rendía a Dios. Sobre esta mesa, que como ahí se describe era hecha de madera pero cubierta de oro, lo que hacían los sacerdotes es que ahí colocaban panes, 12 panes, uno por cada tribu de Israel, y estos panes se colocaban calientes por la mañana y luego después eran retirados para sustituirlos por otros panes recién hechos. Pero los que retiraban, los sacerdotes se los llevaban y eso servía para su alimentación y la de su familia también. Ahora, todas estas cosas, hermanos, que Bezalel y los otros artesanos están haciendo, les están elaborando de acuerdo a las medidas materiales e instrucciones que Dios le entregó a Moisés, como lo dije hace un momento, cuando él subió por primera vez al monte de Dios. Pero hay ahí un elemento importante que lo vimos hace ya un buen tiempo cuando fue el primer ascenso de Moisés al monte, y es lo que Dios le dijo a Moisés. Dios le dijo: haz un tabernáculo de acuerdo al modelo que se te presentó en el monte. Pero vea qué importantes son esas palabras que Dios le dijo a Moisés: haz un tabernáculo de acuerdo al modelo que se te presentó en el monte. Esto significa que cuando Moisés subió al monte la primera vez, él tuvo una visión, podríamos decir, y en esa visión Dios le mostró un modelo. Y entonces el tabernáculo que se iba a hacer, Dios le dijo: ese tabernáculo, que sería como una copia miniatura, pero una copia miniatura, le dijo Dios, del modelo que yo te mostré. Un modelo, precisamente, hermanos, por eso se llama modelo, porque es aquel elemento que sirve como patrón, diríamos, para luego hacer una copia. Un modelo pudiera ser, por ejemplo, este púlpito, que a lo mejor hay alguien a quien le gusta y dice: qué bonito, yo quisiera uno igual a ese. Entonces lo fotografía, le toma medidas, y entonces luego va a una persona que trabaja este material, el acrílico, y entonces le dice: mire, yo quiero que me haga un púlpito, y este es el modelo. Y entonces le da las fotografías donde se ve la hechura, y estas son las medidas y este es el material. Entonces ese hombre que va a trabajar el acrílico lo va a hacer copiando este modelo. Pero entonces lo que él hará es una copia de una realidad, que es este púlpito que está sirviendo de modelo. Exactamente lo mismo es lo que ocurrió cuando Dios le dijo a Moisés: haz el tabernáculo conforme al modelo que se te presentó. Es decir, Dios no le entregó a Moisés: aquí están los planos para que hagan mi tabernáculo. No, no fue así, sino que Dios le mostró un modelo y le dijo: mira, este es mi tabernáculo. Ahora yo quiero que conforme a este modelo me hagas una copia en la tierra.
Y esas son las instrucciones que Moisés recibió y que ahora se las ha trasladado a Bezalel y a los otros artistas y la están ejecutando. Entonces, ¿qué es lo que Moisés vio cuando estaba arriba en el monte de Dios? Bueno, ya dijimos un modelo, pero ahora lo que estoy preguntando es, ¿qué modelo es el que él vio? La respuesta la encontramos en el libro de Hebreos, ya en el Nuevo Testamento. Porque en Hebreos se desarrolla el tema del sacerdocio. Y como no puede haber sacerdocio si no es relacionado con un santuario, entonces Hebreos comienza a explicar que todo sacerdote necesita un altar y un santuario en el cual ministrar. Y toma las palabras que Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí: haz un tabernáculo conforme al modelo que se te mostró. Entonces Hebreo viene y se pregunta, ¿cuál era ese modelo? Y Hebreo responde diciendo que el modelo que Moisés vio era la morada de Dios, o sea, la verdadera casa de Dios. Lo que nosotros así popularmente llamamos el cielo. Eso es lo que vio Moisés. Entonces Moisés vio cómo era la morada de Dios, cómo era el cielo. Y Moisés contempló que tenía tres divisiones, diríamos. El atrio, había un atrio para llegar a la presencia de Dios. Luego había un lugar santo. Y luego había un lugar santísimo, que era donde se manifestaba la presencia de Dios. Y ahí había querubines, había luz, pero no era luz ni de sol, ni de luna, ni de estrellas, sino que era la gloria del Señor lo que lo iluminaba. Por eso es que en el lugar santísimo, y eso ya lo vimos cuando estudiamos el capítulo anterior, que en el lugar santísimo del tabernáculo que Dios construyó, ahí no hay iluminación. La luz del sol no entra porque tiene una serie de cubiertas que también ya lo vimos, y ya hasta hablamos de los materiales que protegían y cubrían el tabernáculo de Dios. La luz no entraba ahí. El atrio estaba iluminado porque no tenía techo, entonces la luz natural iluminaba el atrio. Ahora, el lugar santo, ese ya era encerrado. Allí no entraba luz solar, menos iba a entrar la luz de luna, ¿no? Pero estaba iluminado porque ahí era donde estaba la lámpara de 7 luces, a la cual nosotros le llamamos candelabro, aunque ya eso lo aclaré, ¿verdad? Que no era un candelabro porque en esa época no existían las candelas. Era una lámpara de 7 luces, que es una cosa diferente. Eso lo iluminaba. Pero en el lugar santísimo, donde ya ni lámpara había, ahí ¿qué lo iluminaba? O estaba en total oscuridad. No, ahí era donde la gloria del Señor estaba presente, la Shekinah, de la cual hemos hablado y que la vamos a ver en el capítulo final de Éxodo, que desciende sobre el tabernáculo recién elaborado y está siendo estrenado. Pero eso es una copia de una realidad que Moisés vio. ¿Cuál realidad? La gloria misma, la presencia de Dios. Entonces, todo lo que nosotros vemos y estamos describiendo y estudiando cómo fue construido, todo es copia de cómo es el cielo. O sea, todos los elementos que aquí se describen están en la presencia de Dios.
Estamos hasta ahí, hermanos. ¿Me está entendiendo o no? Bueno, espero que de verdad me esté entendiendo y que no lo diga por compromiso, que sí entiende. Pero le repito lo esencial: todo lo que había en el tabernáculo era copia de realidades que Moisés vio en el cielo, en la morada de Dios. ¿Entendió eso? Entonces, si todo lo que tiene el tabernáculo es un reflejo o una copia de lo que hay en el cielo, vea qué curioso que parte de los elementos del tabernáculo es una mesa. Pero no solamente es una mesa, sino que es una mesa con comida. Porque el Señor pedía que los panes de la proposición, así se llamaban, los panes, los 12 panes que se colocaban ahí, estuvieran todos los días sin faltar. Es decir, la mesa no estaba de adorno solamente, la mesa se usaba. ¿Y para qué se usaba? Para tener comida, para tener pan. Entonces vea, cuando nosotros pensamos en un lugar para adorar a Dios, como por ejemplo este local, ¿en qué pensamos? Bueno, en lo que pensamos es, bueno, tiene que haber un púlpito, debe haber una plataforma, hay que tener sillas para que la gente pueda sentarse y escuchar. Pensamos en la iluminación, que tiene que ser adecuada para poder leer la palabra. Pensamos en música. Pensamos en todo eso, pero a nadie de nosotros se nos ocurriría poner en algún lugar o aquí arriba una mesa. Y tal vez hay iglesias que sí tienen una mesa, pero la tienen quizás para sostener un amplificador o para sostener cosas que ocupan en algunas iglesias. Pero a nadie se le ocurriría una mesa donde tuviéramos tortillas y frijoles y para comer. Más bien nos parecería a nosotros algo incorrecto, ¿no? Diríamos, pero mire, ¿qué es eso? ¿Cómo es que está poniendo tortillas y frijoles ahí en la mesa? No, saque lo que, aquí no es comedor, aquí es iglesia. Y le digo tortillas y frijoles porque esa es la dieta básica del salvadoreño. Eso es lo que comemos, tortillas y frijoles. En el Medio Oriente, que es donde se escribió la Biblia, la dieta básica eran 3 elementos: el pan, el agua y el vino. O sea, eso era lo fundamental de la dieta de los hebreos. Y era tan importante esos 3 elementos que por eso es que Jesús siempre, o cuando él manifestó quién era él, lo hizo relacionado con esas 3 cosas. Por ejemplo, con el pan, él lo dijo muy claro: yo soy el pan que descendió del cielo. El que coma de mí no volverá a tener sed jamás. Entonces dijo: yo soy el pan, dijo él. Sobre el agua, él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El agua que yo le daré será una fuente que saltará de su vientre. Entonces, él se comparó con el agua también. Fuente de agua viva, dijo él.
Y el vino, en la boda de Caná, recordémonos que él cambió el agua en vino. Y también en parábolas Jesús utilizó el vino como, por ejemplo, los odres viejos y los odres nuevos, que el odre para lo que servía era para guardar vino. En la cena del Señor utilizó vino. Y al despedirse de sus discípulos les dijo: no volveré a tomar de esta copa, es decir, no volveré a tomar vino con ustedes hasta que lo bebamos nuevo en el reino de Dios. Entonces, las tres cosas, el vino, el pan y el agua, era fundamental. Y vea si no, el agua es importantísima. Por eso, hermanos, es que usted puede ver que aquí la gente en nuestro país aguanta cualquier cosa y nadie dice nada. Hay gente que miente y nadie dice nada. Hay gente que roba y nadie dice nada. Hay barbaridades y nadie dice nada. Hay gente que está haciendo mal su trabajo y nadie dice nada. Pero que les vayan a quitar el agua, ahí salen con los guacales a la calle y la cierran. ¿Verdad que así es? Salen y cierran las autopistas. ¿Y a ellos qué les importa? Si es la autopista al aeropuerto, si es una carretera importante dentro de la ciudad, ellos cierran y que queremos agua. Eso sí moviliza a la gente. ¿Por qué? Porque la gente es esencial, el agua es esencial. Si no se tiene agua, o sea, la gente aguanta de que un fulano por ahí se robó más de 200 millones de dólares y aquí nadie dice nada. Eso, hermano, en cualquier país, eso sería un escándalo. Lo que ocurrió en Guatemala, que la nación se levantó y hasta votó al gobierno porque se habían robado como 16 millones y mire todo lo que hicieron. Y aquí son más de 200 millones. ¿Y quién dice algo? A la gente no le importa, pero que le vaya a faltar el agua, ahí saca el cántaro y va a quemar llantas a la calle. Entonces, vea el valor, la importancia que el agua tiene. El pan era el alimento de ellos, igual que es la tortilla para nosotros. Por eso le digo que si la Biblia se hubiera escrito en El Salvador, lo que diría es: y harás una mesa de madera forrada con oro y ahí vas a colocar tortillas y frijoles. Eso diría. En el caso de ellos era pan. Que lo iban a tomar con vino, porque después se habla ahí de los utensilios, y uno de los utensilios era la jarra, con la cual, dice, se hacían libaciones, pero no había libaciones de agua, eran de vino. Es decir, que era para comer el pan con vino. Entonces era lo esencial. Entonces, da igual, ¿qué es lo esencial para nosotros? Tortillas y frijoles. Entonces vuelvo otra vez al punto. Usted concebería que aquí o aquí arriba tuviéramos una mesa y que ahí están servidos ya 12 platos con frijolitos y tortillas tostadas. Y usted dice: bueno, ¿y qué está haciendo eso ahí? O sea, si aquí no es comedor, que vayan a vender al mercado. ¿Y por qué en la iglesia están poniendo eso? ¿Qué relación tiene eso con Dios? Dios no come tortillas ni frijoles, diríamos. Cosas así diríamos. Pero en el santuario de Dios hay una mesa para comer. Pero por eso comencé explicándole las palabras de Dios a Moisés: haz el santuario de acuerdo al modelo que te mostré en el monte. ¿Por qué Moisés está diciendo hagan una mesa de 90 centímetros de largo, 45 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto, para que ahí pongan panes todos los días para comer? O sea, ¿por qué Moisés dijo eso? Porque Dios le dijo: hazlo conforme al modelo que se te mostró. Es decir, que Moisés vio que en el cielo, en la presencia misma de Dios,
hay mesa para comer. Y uno puede pensar, delante de Dios hay mar de cristal, delante de Dios hay millones de ángeles que le adoran, delante de Dios hay querufines y serafines, aunque no sepamos qué son, ¿verdad? Delante de Dios están los redimidos, delante de Dios, o sea, uno puede creer que hay oro, que hay plata, que hay diamantes, cualquier ocurrencia, pero a nadie se le va a ocurrir que delante de Dios hay tortillas y frijoles. Pero es lo que Moisés vio. Lo había. Entonces, si nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué había una mesa? ¿Por qué en el cielo hay una mesa? Cuando usted se imagina el cielo y específicamente la presencia de Dios, ¿qué se imagina? Quizás se imagina nubes, angelitos tocando un arpa. No sé qué se imagina usted, pero le aseguro que nunca ha pensado que hay una mesa con tortillas y frijoles. Pero eso es lo que hay. Ya Moisés ya lo vio. Y por eso es que Dios le dijo: hazlo conforme al modelo que te mostré en el monte. Ah, bueno, yo vi una mesa con comida, entonces hagan una mesa. Y aquí la están haciendo ya, de madera forrada de oro, y pónganle pan, que se lo van a comer los sacerdotes para comer. No suena extraño eso, hermanos. Sí y no. O sea, es extraño porque, como le digo, no lo contemplamos nosotros como parte del mobiliario de una iglesia, y menos lo vamos a considerar como parte del cielo, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, no es tan disparatado, fíjese. Porque yo le pregunto, ¿quién de nosotros no considera los alimentos sagrados? ¿Quién de nosotros no considera los alimentos sagrados? ¿O acaso no dice la mamá a sus hijos: hijo, cómaselo todo, porque la comida no se bota, es sagrada? Otros están hambrientos y usted desperdiciando. No, cómasela. Entonces, hay un concepto que la comida es sagrada. Y vea esto otro, que usted y yo lo hacemos todo el tiempo. ¿Cuántos oran antes de comer? Vale. Entonces yo le pregunto, ¿y por qué ora antes de comer? ¿Por qué no ora antes de bañarse, por ejemplo? No, en serio, ¿por qué no ora antes de bañarse? ¿O por qué no ora antes de cepillarse los dientes? ¿O por qué no ora antes de subirse a un autobús? ¿Por qué es cuando vamos a comer que oramos? Es porque eso es lo que más le agradecemos a Dios: tener comida, tener sustento. Entonces, lo valoramos tanto que entonces oramos y le decimos: Señor, gracias por este plato de comida, por sencillo que sea. Quizás solo la tortillita y los frijolitos que hemos dicho, o tal vez con un pedacito de queso duro, pero gracias, Señor, que tengo alimento. Y decimos: gracias por las personas que lo prepararon, por ser mi proveedor. Entonces, ¿por qué oramos cuando vamos a comer? Porque estamos agradecidos, porque valoramos el alimento, sobre todo cuando ese alimento se tiene raspado, es decir, con mucha dificultad. Ahí es cuando más valoramos la comida. Cuando estamos viviendo situaciones difíciles, limitaciones económicas, y uno no sabe si esa es la última comida y la siguiente quizás va a ser dentro de 2 días. Entonces, con cuánta
gratitud no se ora. Entonces, por eso le digo, no es tan disparatado. Vea cómo la comida la relacionamos con Dios. Pero hay otro aspecto importante que, como no existe en nuestra cultura, no lo dimensionamos tanto, pero es el aspecto más importante de lo que la comida significa para Dios. Y es que en el mundo antiguo del Medio Oriente, la comida era la expresión de comunión que las personas tenían entre ellas. Entonces no había nada que expresara mejor el amor, el aprecio, la amistad con otra persona que el hecho de comer juntos. Por eso es que en la Biblia usted puede encontrar varios relatos en donde la comida era importante. Se recuerda de el suegro de Jacob, que primero lo sale persiguiendo: me robaste a mis hijas y a mis hijos. Y ahí hay una discusión, se enoja Jacob, pero luego dice: bueno, hagamos pacto, ya tranquilo, hagamos un pacto. Y ponen una piedra y dicen: bueno, de aquí para allá yo no voy a pasar a hacerte daño, y de aquí para allá tú no pasas a hacerme daño. Así que, ¿y qué hicieron después de hacer el pacto? Comer. O vea esto, ¿qué ocurre cuando Dios le hace una promesa a Abraham? Y le dice a Abraham: mira, yo te prometo que tú serás padre de multitudes. Pero otro día Dios le dice: mira, Abraham, yo te he prometido que tú serás padre de multitudes, pero ahora yo te lo quiero jurar. Mire qué cosa. Dios jurándole a un hombre que le va a cumplir. Y dice: así que Abraham, vamos a hacer un pacto. Y le dice que mate unos animalitos y que ponga una mitad a un lado y la otra del otro, porque era la manera como se hacían los juramentos en la época. Y se hace de noche y Dios no llega, y Abraham esperando y espantando a las aves de rapiña que querían comerse los animalitos del sacrificio. Hasta que cuando ya era noche, dice Abraham que le sobrecogió temor, porque ya era de noche y Dios no llegaba. Pero de repente dice que ve un horno, parecido a un horno que ardía, y luego ve una antorcha que se paseaba entre los animales y que iba de un lado a otro, y que decía: yo te prometo que tú serás padre de multitudes, y así como son de numerosas las estrellas del cielo, así de incontable será tu descendencia. Y la antorcha se movía entre las dos mitades de los animales. Ese era Dios que estaba ahí. Pero la costumbre de la época era que eran las dos personas que hacían el pacto o el juramento, se tomaban de las manos y entonces caminaban en medio de los animales. Y así es como juraban por cualquier cosa. Pero vea, Moisés no está caminando en medio de los animales, es Dios. Porque es un pacto unilateral. Es Dios, por su honra, por su verdad y por su gloria, que le está jurando a Abraham: te haré padre de multitudes. Y Abraham no tenía que hacer nada. Por eso es que él no camina con Dios entre los animales. Después Dios llega a visitar a Abraham y llega a su casa y le dice: Abraham, ya llegó el momento. De aquí a un año tu esposa Sara tendrá un bebé. ¿Y qué hace Abraham? Le sirve comida. Se ponen a comer, porque la comida era la ratificación del pacto. La comida, recuerde que Dios dijo
que él era amigo de Abraham. La amistad se manifestaba en la comida. Y así uno puede encontrar en la Biblia muchos relatos en donde la comida hablaba de comunión, de acuerdos. Tanto es así, hermanos, que cuando Jesús vino y anunció el reino de Dios, ¿usted cómo se imagina el reino de Dios? Para usted, ¿qué es el reino de Dios? ¿O cómo va a ser el reino de Dios? Podemos tener muchas ideas, pero Jesús dijo que el reino de Dios es un banquete que Dios va a preparar. Y dijo el Señor Jesús: y vendrán del norte, del sur, del oriente, del occidente, y vendrán para comer en la mesa de Dios. Pero los que son llamados hijos estarán fuera. Está presentando el reino de Dios como una comida. Así dijo el Señor, que era el reino de Dios como una comida. Y luego en Apocalipsis, allá en el capítulo 3, por si usted pensaba que era solo para los judíos, bueno, ahí es ya para la iglesia, ¿no? Y dice el Señor estas palabras: he aquí, yo estoy a la puerta. Si alguno abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿cómo Dios está presentando ahí la salvación? Como una cena, como una comida. ¿Y qué es lo que hace a los cristianos, a nosotros, recordar los padecimientos, la muerte y resurrección del Señor Jesús? Es lo que llamamos la cena del Señor. Pero oiga, cena, algunos le llaman Santa Cena, pero es cena. No es lo que nos recuerda el santo culto, la santa predicación, el santo local de la iglesia. Es cena, es comida. Y él dijo: coman de este pan. Este pan es mi cuerpo. Beban de la copa. Esta copa es mi sangre. Y la iglesia primitiva, recuerde que eran cenas verdaderas. Los cristianos se reunían todos los días. Y dice que comían juntos con alegría de corazón. Entonces cenaban. ¿Qué va a cenar hoy usted, hermano? Frijolitos con platanito, tortillita tostada. Entonces, es como que si fuéramos a su casa, un grupo de hermanos, y comemos todos o comemos pupusas, lo que sea, ¿verdad? Y luego después agarramos un pedacito de esa tortilla, que allá el equivalente era el pan, ¿verdad? Pero aquí sería como tomar un pedacito de tortilla y decir: bueno, hermanos, una noche Jesús tomó la tortilla y entonces dijo: esto es mi cuerpo, cómanlo recordándome a mí. Así que, hermanos, comamos un pedacito del pan salvadoreño, que es la tortilla, y recordémosle. Esa es la cena del Señor, pero era una comida. Nosotros somos los que lo separamos y venimos aquí a la iglesia y nos dan un pedacito así de pan, ¿verdad? Y una copita así. O sea, pero en la iglesia primitiva era una cena, era comida. Recuerdo hace años leí un libro de un hermano que, hablando de este tema de la cena del Señor, él decía: bueno, dijo, como la Biblia no dice de qué tamaño tiene que ser el pan, así que le daban un panote así a cada miembro de la iglesia para la cena del Señor. Y él decía en su libro: así que como eso tarda, ¿verdad?, comerse un pedazo de pan así, no sé, 20, 30 minutos. Entonces, y él decía: allí pasamos comiendo y estamos llorando y recordando al Señor. Así celebraban la cena del Señor. Eso es más parecido.
a lo que Jesús estableció. Entonces vea cómo la comida es el reino de Dios. El reino de Dios es un banquete. En Apocalipsis dice: entraré a él y cenará conmigo. Entonces, Jesús lo que quiere es comer con nosotros. Cuando las fiestas, ya estudiamos una parte de eso, pero en Números se explica un poco más. Pero en las fiestas Dios decía que los peregrinos tenían que venir de todos los lugares donde ellos vivieran, no importaba dónde, y tenían que traer su comida, y decían: y aquí van a venir delante de este santuario y van a comer delante de mí. Eso es lo que Dios quería, que su pueblo llegara, se sentaran delante del templo y que ahí comieran. Porque eso implica comunión. Entonces, ¿por qué había una mesa? Porque Dios quiere tener comunión con nosotros. ¿Por qué Moisés vio que en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, había una mesa? ¿Por qué? Porque es la mesa donde Él nos está esperando para que cenemos con Él. Así es. ¿Qué es lo que hace el muchacho enamorado cuando quiere platicar con su novia? La lleva a algún lugar, a un cafetín, lo que sea, o al mercado, ¿verdad? Depende de las posibilidades de cada uno. Pero ¿qué hace? Se sientan. Y no les importa tanto si es un vaso de horchata o si es agua. Puede ser una cosa muy sencilla, pero la cosa es que eso les da pauta para estar platicando y se están viendo a los ojos. Y él le dice: qué bonita sos. Y ella le dice: ay, qué lindo. Y ahí están. Se están disfrutando. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que quiere. Y nos dice: vengan, cenen conmigo, siéntense conmigo. Quiero hablar con ustedes. Quiero que hables conmigo. Quiero que nos veamos cara a cara. Entonces, a veces nos imaginamos que cuando lleguemos delante del Cristo crucificado y resucitado, quizás usted dice: yo cuando lo vea a Él me voy a tirar a sus pies. Bueno, tal vez usted lo va a hacer, pero Jesús le va a decir: no, levántate, ve, siéntate a la mesa, comamos. Porque Él quiere tener comunión con nosotros. Entonces, la cena del Señor es como un adelanto de eso. O sea, ya estamos comiendo en la cena del Señor. Pero eso lo podemos hacer, hermano, en los refrigerios de la célula, cuando usted invita a algún hermano o hermana a su casa, o una familia, y comen juntos. Entonces, eso de comer juntos habla de comunión. Es como que si alguien un día le dijera: ¿sabe qué? ¿Sabe con quién cené? Estuve cenando con el presidente de los Estados Unidos. No. Sí. De veras. ¿Y cómo fue eso? ¿A dónde comió? ¿Y qué le dijo? Entonces, porque cenar con alguien así implica muchas cosas. Pero un día vamos a cenar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y por eso es que cuando Moisés, en esa visión, en el monte de Dios, vio la morada de Dios, vio que había una mesa con comida. Ya nos está esperando. Y así como en el tabernáculo todos los días se quitaba el pan anterior y se ponía pan caliente, entonces, el Señor también en su presencia, en su morada, todos los días cambia la comida y nos vuelve a poner calientito. Es que ya van a venir mis hijos, es que ya van a venir mis hijas, es que ya van a venir mis redimidos, y está cambiando la comida y está calientita para que en el momento que lleguemos, como el Señor dijo, cenará conmigo y yo cenaré con Él. Gloria a Dios.
Voy a avanzar rapidito para que salgamos, como siempre, a la hora puntual. La mesa estaba hecha de madera cubierta de oro. Esa es la fórmula que hemos encontrado en las tablas de la tienda, la encontramos en el arca y ahora la encontramos en la mesa. Hasta en las varas eran de madera cubiertas de oro. Y ya explicamos, y por eso no me voy a meter en eso de nuevo, que la madera representa la humanidad de Jesús y el oro su divinidad. Entonces, si la mesa es hecha de madera y oro, está hablando de Jesús. Y no solo eso, en el 12, versículo 12 dice, también le hizo a la mesa un reborde de 20 centímetros de ancho y alrededor del reborde una moldura de oro. Es decir que alrededor de la mesa había otra pieza de 20 centímetros, dice, que era una moldura, y alrededor de esa había otra. Entonces, cuando uno veía la mesa así de lado, se veía como que tuviera dos coronas, o sea, porque eran dos molduras, dos artesonados de oro, por supuesto. Entonces, pero como estaban separados, se veía como que fueran dos coronas. ¿Y quiénes eran los que utilizaban coronas en Israel? En primer lugar, el sacerdote tenía la mitra, y sobre la mitra, recuerde que tenía lo que Éxodo llama la diadema, donde decía grabado santidad al Señor. Entonces el sacerdote estaba coronado, y el otro que estaba coronado era el rey, obviamente los reyes. Entonces, la mesa, aparte de que la madera y el oro nos habla de Jesús, la doble corona nos habla también de Jesús, porque Jesús es rey y sacerdote, y el sacerdote usaba corona y el rey usaba corona, por lo tanto dos coronas. Por eso la mesa tiene dos coronas, porque nos habla de Jesús. Entonces, ¿qué significa eso? Que si vamos a tener comunión con el Señor al punto que vamos a comer, vamos a cenar con Él, es gracias a que ese alimento lo sostiene una mesa de oro y plata, de oro y madera, con doble corona, y todo eso nos habla de Jesús. Entonces, es gracias al sacrificio de Jesús que tenemos acceso al Padre para poder comer con Él. Porque usted se puede estar ya preguntando, yo no soy digno de comer en la mesa de Dios. O sea, yo soy un pecador. No, Señor, a mí las migajas que sobren me das, pero yo no me puedo sentar en tu mesa. Si fuera por méritos propios, nadie de nosotros, hermanos, pudiéramos comer de la mesa, y mucho menos entrar al reino de Dios. Pero Cristo pagó el precio, y gracias a su sacrificio tenemos ahora la mesa que sostiene la cena que vamos a compartir con nuestro Dios. Es gracias a Cristo, es gracias a su sacrificio. Y termino, hermanos, con el 14, donde dice los anillos, porque tenía 4 anillos la mesa, fueron colocados cerca del reborde para pasar por ellos las varas, oiga esto, empleadas para transportar la mesa. Es decir, que esta era una mesa que caminaba. Tenía los 4 anillos, entonces por esos anillos se metía la vara, una a cada lado, y se cargaba en hombros. Entonces la mesa caminaba con el pueblo. Cuando el pueblo se trasladaba de un punto a otro, la mesa iba caminando. Según el libro de Números, la mesa se cubría con una tela de azul, y la iban cargando e iba caminando con el pueblo. Entonces Dios sabe que nosotros somos también un pueblo peregrino. Es lo que dice Pedro, ¿no? Que somos extranjeros y peregrinos.
Nuestra ciudadanía no es de la tierra, es celestial. Entonces nosotros vamos en un peregrinaje, vamos caminando. Entonces, como vamos caminando, Dios quiere estar con nosotros y quiere tener comunión con nosotros en nuestro peregrinaje. Y por eso Él dice: tráiganse la mesa. Uno no puede decir, bueno, dejemos aquí la mesa y ahí en el siguiente restaurante más adelante, caminemos, que por ahí va a haber un comedor donde... No, no, dice Dios, no. Traigan la mesa. La mesa camina con ustedes. De la comunión de Dios camina al lado del pueblo. La mesa va caminando con nosotros porque la comunión camina con nosotros. Entonces, todos los días de nuestra vida, o se lo digo mejor así, todos los días de nuestro peregrinaje, el Señor quiere tener comunión con nosotros. Quiere cenar con nosotros. Quiere comer con nosotros. Quiere que platiquemos con Él. Y Él quiere hablarnos a nosotros. Lo que pasa es que a veces hablamos tanto que no le prestamos la guitarra, entonces Él no puede hablarnos. Y hay gente que dice, bueno, ¿y cómo es que Dios me va a hablar? Bueno, primero cállese, guarde silencio. Oiga, y verá cómo sí Él habla. Y quiere tener comunión con nosotros. Así que, hermanos, estamos invitados a un banquete, al banquete del reino de Dios, donde llegaremos del oriente, del occidente, del norte, del sur. Ahí habrá gente de piel clara, de piel oscura, amarilla, habrá de todo. Y todos vamos a comer en esa gran mesa del banquete del Señor. Se recuerda la boda del Cordero. Fíjese que la Biblia no dice que hayamos sido invitados a las bodas del Cordero. Dice que estamos invitados a la cena de las bodas del Cordero. Claro, nosotros somos la novia, ¿verdad? Pero Él nos está invitando a cenar. Entonces Él dice, nos vamos a casar, te invito a cenar. ¿Cuántos van a ir a la cena de las bodas del Cordero? Bueno, ahí nos vemos, hermano. Le informo que va a estar grandecita la mesa. Es para unos cuantos millones. Pero no importa el tamaño de la mesa, lo importante es que lo veremos cara a cara, el rostro de quien dio su vida por nosotros. ¿Cómo le veremos? Por su sacrificio. Porque con su sangre que Él derramó, limpió nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros cuerpos, todo nuestro ser. Por esa sangre que nos limpió, hoy podemos ir y sentarnos. No somos perfectos. Igual que Mefiboset, ¿se recuerda? El único sobreviviente de Saúl. Mefiboset era lisiado, no podía caminar. Pero David dijo, tráiganlo y él va a comer todos los días en mi mesa. A David no le importaba que fuera lisiado. O sea, él podía haber invitado muchachas hermosas a cenar con él. Podía haber invitado a los ricos de la ciudad, al sacerdote. Pero invitó a un paralítico, a un lisiado. Pero era la promesa que él había dado de hacer misericordia con la descendencia de Saúl. Entonces, igual, nosotros no somos perfectos. Estamos medio flojos, ¿verdad? Pero el Señor dice, ven, siéntate y vas a comer de mi mesa todos los días de la eternidad. Ven y cena conmigo. Todos estamos invitados. Aún los amigos que están con nosotros están invitados. Pero para poder comer en esa mesa, debemos sumergirnos en la sangre del Hijo de Dios. Como decía el himno antiguo, hay un precioso manantial de sangre de Manuel
que purifica a cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica a cada cual que se sumerge en él. Entonces, si tú no tienes a Jesús, ven y sumérgete en ese bello manantial de sangre de Emanuel. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo quiero hacer la invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Mas si este es su caso, yo quiero invitarle para que usted no deje pasar esta oportunidad y pueda recibir la salvación, el perdón y la purificación que Él ofrece. Si hay algún amigo, alguna amiga que hoy necesita venir para recibir al Señor, yo le invito, en el lugar donde está, póngase en pie en señal que desea sumergirse en la sangre que le purificará. Y ya lavados de nuestros pecados, somos invitados para la cena de las bodas del Cordero. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita venir? Póngase en pie, por favor. Y a usted que nos ve por televisión, también le invito para que no deje pasar este momento. Abra su corazón, ore con nosotros y reciba el perdón que hay en la sangre del Hijo de Dios. Padre, gracias te damos porque tú nos has invitado al banquete del reino, donde hemos de estar comiendo con el Mesías, porque nos has invitado y nos dices que cenarás con nosotros y nosotros contigo. Gracias por este privilegio, Señor, inmerecido, pero que es posible por la sangre y el sacrificio de tu Hijo Jesús. Por Él nos acogemos a ti y te pedimos por aquellas personas que a través de la radio, la televisión, a través del internet, ahora están escuchando y uniéndose a esta oración. Cámbiales, transfórmales y ayúdanos, Señor, a tener comunión contigo cada día, cada paso. Gracias por invitarnos a tu mesa. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén. Bendito sea Dios.